Y era como, este muchacho yo lo traigo a monte. Sí. No, pero él es muy, ¿cómo se dice? Accesible. No sé, no. Y pasa, ¿qué? Y si, a veces piensa que yo no estoy, ¿verdad? Que él no está. Que yo pienso que él no está. Pero ya le digo, ahí el patrón, ¿qué pasó con la iglesia? Pero Dios va acomodando todo. Amén. Y ahí lo traemos. Y él me dijo algo muy curioso y me dejó aquí grabado. Él se congregaba en una iglesia grande, donde Chino Chen, ¿cómo es? Chin Wong. Es de Chino Wong. ¿Alguien fue de Chino Wong? Dice que era tremendo eso. Yo nunca fui. Y el Chino Wong nunca preguntaba por él, porque tanta gente que va a estar preguntando. Y sin embargo, él no faltaba a los cultos. Qué curioso, ¿verdad? Dice, aquí pastor, que usted está solo aquí. Pero muchas veces pasa eso, quizás la gente se molesta, o no sé, yo no estoy preguntando, ¿por qué no vino? Le extrañamos en el culto, le extrañamos aquí, y dice, bueno, yo dice, qué majadero este pastor. Pero así me hizo Dios, y me mandó a oler a oveja. Amén. Yo he tenido pastores que llegan, se meten a la oficina a tomar café, cuando comienza la prédica, se viene y predica, y los despide y se vuelven a meter a la oficina. Y yo era uno de los que me ponían en la puerta. Yo era un paje de armas, ¿no? Entonces me decía, Edgar, aparece en la puerta, no entra nadie. Tal vez venía un hermano, yo te con la pastora. Así hermanos, aunque usted no lo cree. Qué bonito sería así, ¿verdad? Que venga el pastor, suba por allá por las gradas y que ponga a Brian ahí las gradas, Brian, no estoy para nadie. ¿Le gustaría? Pero así pasa. Pero qué dicha que somos una congregación en el corazón de Dios, que nos conocemos todos y podemos alentarnos unos a otros. Amén. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor para que en este ratito que Dios nos ha regalado podamos usted y yo estudiar la palabra. Y Dios tiene hoy un mensaje grande y maravilloso, como todos los mensajes. Amén. Génesis 17:5. Tengo varias cosas que hacer, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos. Amén. Nos quedan 35 minutos. Génesis 17:5. Póngase de pie si nada le impide, porque voy a leer la palabra de Dios. Si tiene algún impedimento, quédese ahí tranquilita, si no puede diga. No hay problema, pero si nada se le impide, es prohibido estar sentado aquí en este lugar. Amén. Génesis 17:5. ¿O se le impide algo espiritual? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Esto es padre enaltecido, entendido aquí, padre de una multitud. Espíritu Santo, yo te doy gracias por permitirme servirte en este lugar, por este rebaño tuyo, por estos hijos tuyos. Te doy gracias, Señor. Bendícenos con toda bendición de lo alto, Dios. Úsame para poder transmitir tu mensaje, tu palabra, y no permitas que la emoción de este hombre salga a relucir, sino que seas tú. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Puedes sentarse. Qué tremenda palabra. Cuando Dios le dice a Abraham, le cambia el nombre, le dice por qué le cambia el nombre. Bueno, Abraham es una cosa y Abraham es otra. La H significa multiplicación. Eso significa la H, multiplicación.
Por eso Dios le puso la H en lugar de Abraham, a Abraham con H. Porque significa multiplicación. Porque le está dando una promesa. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Quiere decir, ¿se acuerdan cuando Dios habló con Abraham? Y le dijo, sal, ven. Y Abraham vio las estrellas y dijo que la descendencia de él iba a ser más grande que las estrellas. Y después le digo de la arena del mar, mira la arena, sí, tu descendencia va a ser más grande que la arena del mar. Amén. Nosotros somos descendientes de Abraham, bueno, de Adán y Eva, por ahí venimos de Noé, de todos, y de Abraham somos descendientes. Amén. Abraham no era judío. Abraham vivió en la tierra de Ur. Y de ahí Dios lo sacó y le dijo, vete a donde yo te mostraré que vayas. Amén. Pero el tema, o lo que Dios quiere que aprendamos hoy, no es este. Dios quiere que aprendamos otra cosa. ¿Cuántos saben que debemos de llamar las cosas que no son como si fueran? Amén. ¿Están seguros? No, amén. ¿Quién dijo no, amén? ¿Alguien dijo no? ¿Cuántos creen o creemos, o yo creía hasta un día de estos, que debemos de llamar las cosas? Y eso yo lo escucho en todos los pasillos de los templos. Que alguien dice, el siervo tuyo, ¿por qué le dice siervo si es un drogadicto? Porque hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Y yo decía, eso debe de ser bíblico. Amén. Cuando yo escuché esto, y siempre lo he escuchado, y principalmente a mi esposa siempre he escuchado esa frase, hay que llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Usted lo ha escuchado eso, no? Sí. ¿Ricardo? ¿Lo ha escuchado? ¿Para usted qué representa eso? Es como... Sin miedo. Dile sin miedo. Una convicción. Una convicción. Lolis, ¿para usted qué representa? Dale sin miedo, Lolis. Como intentar moverla. ¿Intentar mover qué? La mano de La mano de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Alejandro? Sí. Bien, ¿qué representa para usted esa frase? Fe. Había una vez un teléfono. Permítame ponerlo porque de veras que es difícil esto, ¿verdad? No. El teléfono que se quiebre es porque la prédica hay que mandársela a algunos hermanos. Oyeron, se cayó. A veces tira un resbalón ahí. Ahora, ¿dónde está el pastor? ¿Se perdió? Ah, no, estoy aquí atrás. ¿Una cosita bella? ¿Sí? Llamar las cosas que no son como si fueran. Usted puede ir conmigo a Romanos. Romanos 4, 17. Porque el Espíritu Santo quiere que usted y yo nos quitemos esas malas prácticas. 4:17. Romanos 4:17. Amén. El que más cerca anduvo fue Alejandro. A Manuel no le pregunté porque Manuel es el maestro de la congregación. Y él sabe. Amén. 17 dije yo. Ahorita lo leo. A veces yo estoy sentado y digo que no me pregunte porque no sé. Amén. Dice la escritura en 4:17. Como está escrito, y es lo que acabamos de leer, te he puesto, ¿qué dice? Por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Quién es el que da vida a los muertos? Coma. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. ¿Cuántos creían que éramos nosotros?
Qué tremendo. Porque tenemos un Dios que hoy cuando empezamos el culto y todavía yo puedo sentir la presencia del Altísimo. Cuando entré, apenas entrando, había gente orando, intercediendo, clamando. Inmediatamente la atmósfera, vea usted que yo hoy ni siquiera limpié los aires porque ya la atmósfera estaba preparada para alabar al gran Dios. Subí las gradas y me dice, adórenme. Ni siquiera oré por los pastores, ni oré por nadie. Solamente empezamos a invocar su nombre, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron al principio? Amén. A invocar su nombre, a decirle eterno, altísimo, sublime, Yahvé, Jehová Sama, Jehová Rafa, Adonai, todos los nombres y la presencia empezó a fluir y a fluir y a fluir. Porque ese es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. No nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en las promesas de Dios para nosotros. Amén. Algo que a mucha gente le cuesta creer, no a nosotros, es la creación. Establecida en Génesis 1 y en Génesis 2, en los dos capítulos, pero mucha gente incluso trae controversia. Que en un lado dice que Dios formó al hombre del polvo y que a los dos los formó, que más adelante dice que lo hizo dormir y que lo sacó de una costilla, y bueno, se ha prestado hasta para discusión, cosa que no tiene que ver nada en la discusión. Pero Dios, que dice aquí en el 17, y llama las cosas que no son como si fuesen, empezamos antes de la creación. Antes de la creación, Dios de la nada hizo el universo. Ahí empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Hizo todos los planetas, creó todo. Creó el planeta Tierra, el cual fue escogido por Satanás, o Dios la escogió para tirarlo, y Jesús lo vio caer como un rayo. Y la tierra estaba, entonces dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios. ¿De a dónde los creó? Ahorita le digo una palabra, ahorita le digo, ¿de dónde los creó? De la nada. Y Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Pregunto, ¿acaso Dios hace algo desordenado? No. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque Satanás había sido lanzado a la tierra. Y a ver, donde llega Satanás, ahí sí hay desorden. Y ahí sí queda todo vacío, aún el alma. Amén. Y entonces en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero algo muy importante, aunque estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio el Espíritu Santo está para ordenar lo que Satanás quiera desordenar. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Dios se movía y está en mayúscula. Por eso es el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. Y entonces comenzó Dios a ordenar. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas. Empezó el Señor a llamar las cosas que no son como si fueran. No sé si me voy a entender. Y Dios empezó y dijo todo, y hágase la lumbrera menor, cosas que no fue, que no eran como si fueran. Hágase la lumbrera mayor, el sol, cosa que no fue como
si fuera. Y Dios comenzó a llamar las cosas que no son como si fuera. En el principio. Pero ahí usted que es estudioso de la palabra, nos vamos a ir otra vez de una vez al Génesis, a leer lo que Dios le mandó ¿a quién? A Moisés, no, a Abraham. A Moisés no me enteré. ¿Quién dijo Moisés? No, fui yo lo hice, mi chiquita linda. 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. O sea, recuerde, multiplicación. Porque te he ¿qué? ¿Verdad? No dice porque te pondré, sino porque te he puesto. Dios aquí está llamando las cosas que no son como si fueran. Ahora, ¿qué tenía que tener Abraham? Lo que dijo Alejandro. Y por eso es el padre de lo que dijo Alejandro. ¿El padre de qué? El padre de la fe. Dios le dijo a Abraham: te voy a poner por padre de naciones, de muchedumbre, de mucha gente. Y ojo, la esposa de Abraham, Sarai, era más difícil todavía. Pero aún así, amados, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Recuerde esto, no se le olvide hoy. No se le olvide este 20, ¿qué es? 22. ¿Hoy 22 o 23? 22 de junio, no se le olvide. El que llama las cosas que no son como si fueran, es Dios. Y yo tengo que tener la suficiente fe para creerlo y esperar. Amén. Entonces, cuando usted y yo queremos algo que ya no está al alcance de nuestras manos, qué sé yo, una mujer, un carro, una casa, ¿qué es lo que usted desea? La salvación no, porque ya eso está en sus manos. Algo que usted desee mucho, algo que usted quiera mucho, que ya no está a su alcance. ¿A quién hay que pedírsela? A Dios. ¿Y Dios va a llamar eso? Dios va a llamar a esa cosa que no es como si fuera. Y Dios te va a decir: sí, Lonis. Ahora, ¿qué tiene que hacer Lonis? Primero, creerlo. Segundo, hacer la voluntad. Y tercero, lo que más cuesta, esperar. Porque muchas veces no esperamos. Muchas veces damos el paso. Muchas veces decimos: no, hombre, ya Dios se olvidó. Y Dios no se ha olvidado. Abraham pasó un proceso que, si usted lee la historia de este patriarca, Abraham, un proceso duro, que hasta que tuvo que presentar a Sara o Sarai como su hermana, cosa que no era mentira, era medio hermano, para que Faraón no lo matara para quitársela, o Faraón o el rey, no me acuerdo. ¿Quién era? Era Faraón. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si él decía: es mi esposa, Faraón decía: mátelo y yo me hago la esposa. Pero él dijo: es mi hermana, porque ya Dios le había dado una promesa. No sé si me va a entender, amados. Él sabía que Dios iba a hacer algo. ¿Y qué hizo Dios? Marcó en el corazón de Faraón y le dijo: no toques esa mujer, porque la esposa de mi siervo. Y cuando Faraón escuchó esa voz de Dios, fue y le dijo: váyase de aquí, yo no quiero tener nada en contra de tu Dios. Se olvidó de lo bonito que era la mujer. ¿Me voy a entender? Porque Dios había llamado tiempo atrás las cosas que no eran como si fueran. O sea, lo que Dios nos promete a nosotros. Por eso ahora usted puede ir a leer a su casa Deuteronomio 28, porque a mí no me va a dar tiempo de leer todas las promesas, solamente le leí 2. Las promesas que Dios tiene para usted y para mí, si tan solo escucháramos y obedeciéramos los mandamientos de la ley de Dios.
Porque este hombre Abraham primero obedeció a Dios. Salió de la tierra de Ur, se fue. Y usted conoce toda la historia ya con Lot, no vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hablar un poquito es de la obediencia que él tuvo para creerle a Dios la promesa. Y vea que el enemigo va a meter, amada iglesia, va a meter un montón de zancadillas, Ricardo. Va a meter un montón de cosas de intermedio, va a tratar de entorpecer, según él, el plan divino de Dios para con nosotros. Porque a Abraham no solo le pasó lo de Lot, no solo tenía el gran problemón que Sara era estéril. ¿Cómo creerle a Dios que voy a ser padre de naciones si tengo una mujer estéril? ¿Aló? ¿Cómo creerle a Dios que voy a ser un servidor, un predicador o un salmista si el diablo no me suelta en el trabajo? ¿Cómo creerle a Dios? Esperar. Porque hay algo muy cierto, amada iglesia. Quien conoce el corazón tuyo eres tú y Dios. Solo él. El pastor no puede decir, el pastor puede decir misa, pero el pastor no conoce tu corazón. Dios sí. Dios sabe si tú anhelas servirle. Dios sabe si tú anhelas, pero no puedes. Dios lo sabe. Y también sabe Dios que tú puedes y no quieres. Que tú puedes y dices no puedo. Dios también lo sabe. ¿Por qué? Porque Gálatas 6:7 dice, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces Abraham tenía el primer problemón, era la mujer estéril. Y aparte de estéril, luego incrédula. Ay, qué ganas una mujer así, a lo mejor me quedo solo. No, yo no tuve esa suerte. No, yo amo a mi esposa, cuidado, no vayan a pensar mal. Estéril, incrédula y carbonera. Carbonera para mal, Manuel. Pero también estaba establecido el plan de Dios ahí. Pastor, el 7 dice que estableció un pacto perfecto. No me dejó llegar usted, hermano. Dele, tranquilo. Sí, bajo ese pacto serían benditas todas las naciones. Correcto. Pero ¿qué significa perpetuo? Para siempre. Nosotros, por eso cuando leemos esto, que el hermano Robert entonces me adelantó, porque el 6 dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Ay, qué lindo, ¿verdad? Dios se hubiera puesto entre usted y yo, pero puso entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y Él de tu descendencia después de ti. Amén. Pacto perpetuo, o sea, para siempre. Lo que Dios vio en Abraham, lo mira en usted, iglesia. Amén. Las bendiciones para Abraham son para usted, iglesia. Pero tenemos que copiar algo de Abraham. La fe, como dijo Alejandro, correcto. Pero la paciencia también. Que a veces somos tan impacientes. A veces quisiéramos como que estirar el brazo como un chicle y llegar hasta el cielo y decir, dame mi milagro. Y Dios no opera así. Dios opera con paciencia, con paz, con amor, con gozo. Ese es el Dios que usted y yo alabamos. Amén. El Dios para el cual no hay nada imposible. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Yo sé que para mi Dios no hay nada imposible. Y Él va a llamar a favor mío las cosas que no son como si fueran. ¿Sabe una cosa, amada iglesia?
como un pequeñito testimonio así muy rápido. Yo toda la vida fui muy pobre, demasiado. Yo hasta cuando hice la primera comunión usé mis primeros zapatos porque la patrona de mi mamá me los regaló. Pero fui a hacer la primera comunión así como una lora en mosaico, porque nunca había usado zapatos. Por eso tengo unos jocotones así, de andar descalzo, pateando piedras y troncos y todo. Entré a trabajar, salí de sexto y a trabajar de una vez. Entonces yo no tenía nada. Mi salario, en el mismo sobre que me lo daban, se lo entregaba a mi mamá. Tome, mami, ese es mi salario. Y mami agarraba, tome, papi. Y hasta el último día que me casé le di el sobre a mi mamá. Entonces nunca tuve nada. Cuando lo que sí me hice fue desperdiciado. Porque después digo yo que Dios me premió con un buen empleo y empecé a ganar suficiente dinero y todo lo empecé a disparar en el mundo. Escuche esto, madres. Cuando vine a Cristo hace 22 años aproximadamente, mi anhelo era un carro para ir a la iglesia. Yo le decía, Señor, yo quiero un carro, Señor. No importa que sea feo, no importa que la gente se burle, pero yo necesito un carro. Y yo sé que Dios empezó a llamar las cosas que no eran como si fueran. Escuche esto. Mi vida desordenada le debía a Citi, le debía a Soto. El portador monje había perdido la fe total en mí. Total. El Goyo ya no cantaba. Cerraba todas las puertas. ¿Sabe cuánto recibía de salario? Me venían 12 colones al mes. Porque todo eran rebanos. Y pidiéndole un carro a Dios, que casca. Amada iglesia, un día llegó un compañero y me dice, ¿le vendo un carro? Un Excelito verde. Y le digo yo, pero ya yo era cristiano. Y yo le dije, no hombre Peñita, ¿cómo se lo va a comprar? Yo no, nada que ver. Tranquilo. Yo soy miembro de la cooperativa, usted también, dice, voy a hacer unas vueltas ahí y ese carro es suyo. ¿Me lo quiere? Y yo le dije, bueno. 8 días después me dice, toma, ya el carro es suyo. Solamente firme aquí. Digo, pero que voy a firmar. Y me dice, una refundición de deudas. Y más bien va a recuperar 100,000 en su salario por mes. Y a 5 años va a pagar. ¿Quién hace eso? Dios llamó las cosas que no eran como si fueran. Porque era un anhelo en mi corazón. Y el carrito fue para eso. Solo un día que lo agarré para otra cosa que no era eso. Y verán qué tonto. Bueno, pero el carrito, mira, un carrito, wow, que se lo vendió a un hermano y le sirvió de mucho también, porque ya Dios nos bendijo. Y la pastora oró y le dijo, Señor, quiero un carro grande, así, así, pero antes de ser pastores, para que la gente no diga que lo compramos siendo pastores. Eriquita, y llegó el rapo de mi esposa. Y yo tenía mi carrito. Pero resulta que un día, escuche esto, las cosas que no son como si fueran. Un día yendo para entonces yo dije, bueno, ya mi esposa tiene su carro, voy a arreglar este bien bonito. Lo meto a pintura total, le voy a comprar un volante deportivo, le pongo aritos anchos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ese lujo. Y lo metí a pintura total, amados. Y andaba con el de mi esposa en San José. Y ahí fue la princesa Marina en Zapote. Y yo dije, gloria a Dios. Algo hay aquí. Porque ya yo había empezado a soñar con un carro para mí. Y le había dado al Señor las especificaciones como lo quería. Yo le dije, Señor, yo quiero más. Y el Señor me dijo, comienza a sembrar. Póngale el ADN a la semilla. Y esto se lo digo, y aquí me conocen casi. Amada iglesia, para que usted
se dé cuenta que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. El carro ahí hizo y el 8 en pintura. Entonces me quedé. Se recalentó Viquita, se lo llevaron en grúa un mes al taller, el otro en otro taller y el pastor aquí. Yo me venía en bus al primer culto. Dormí aquí, dimos culto. Otro día un hermano me fue a dejar. Otro día me trajo el famoso Colochos en el carrito de él. Da como con una muleta ahí. Pero me trajo. Otro día me fue a dejar José Quesada. Y a la tercera semana, por ahí, a la tercera semana me dijo un hermano: pastor, ¿en qué anda? Digo, en bus, porque tengo un carro allá y el otro allá. Yo tengo un carro ahí, dice que no. Sorpresa. Y llegó mi carro. El carro que yo le había pedido al Señor. Y me monté y lo llevé a la bancaria como yo quería. Pero no era mío, me lo estaban prestando. Pero era mi carro. Al mes, cuando ya el otro carro estaba bueno, yo llamé a Juan y le digo: Juan, aquí está su carro, ¿se lo dejo allá en Cervantes o qué? ¿Le gusta? Sí, déjeselo. Me lo paga como pueda. ¿Quién hace eso? ¿Quién llama las cosas que no son como si fueran? Pero yo hice mi parte también. Yo le dije: Juan, ¿estás seguro? Déjeselo. Y no duré 3 meses pagando eso. Porque Dios es bueno. Y yo no tengo 2 carros, yo tengo un carro, ese es mi carro. El pastor tiene el de ella, no se equivoque. Mi sueño. Bueno, después ya tenía 3. ¿Y ahora qué hago con el verde? El hermano, lo llamé y le dije: hermano, ¿ocupa carro? Sí, tome, me lo paga como pueda. Le di el carrito verde y ahí me fue pagando ahí por mes lo que podía. Una rayita. Después lo vendió rayita, se compró otro, después vendió otro y ahora tiene el que tiene. Porque Dios es bueno. Pero solo hay que saber esperar en Dios. Abraham supo esperar. Abraham tuvo paciencia. Abraham tuvo fe. Por eso es llamado hoy el padre de la fe. Iglesia, Dios, el Espíritu Santo quiere enseñarnos a usted y a mí a tener fe. Pero una fe que produce paciencia. Una fe que produce confianza. Debo de confiar en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, que es Dios de vivos y no de muertos. Yo me acuerdo cuando visité a Marjorie, nunca se me va a olvidar, la señora llave de madera. Y me dijo: pastor, esto representa la llave de mi casa. Y hermana Marjorie, Dios ya le llamado las cosas que no eran como si fueran. Dime, Brian. Ahorita que usted preguntaba sobre qué le parecía a uno ese versículo, es igual como Hebreos 11:1. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Es correcto. Marjorie, al tiempo Dios le dijo: aquí está su casa. Porque Dios la había llamado y ella supo esperar y tener fe. Es que tú y yo, amada iglesia, nos desesperamos y a veces queremos así. Pastor, cuando se hizo una vigilia donde Doxinia, había anotado lo de la casa también, y yo tenía antes que me llevar, y en este momento la anoté, y usted ese día oró y oró en esa dirección, y yo sabía que esa palabra era para mí. Vean que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que el Dios de vivos, amén, y no de muertos, dijo a través de este hombre con toda sencillez, porque aquí era duro, como los frijoles del estanco, para recoger finanzas, ¿verdad? Duro. Y Dios dijo: dile a mi pueblo que me pruebe, que me traigan lo mío. ¿Te acuerdas, Brian? Sí, claro. Que lo anoten en un cuaderno. Y si en 3 meses no he dado lo que ellos piden, tú te lo devuelves. Amén, así es. Así lo dijo. Sí.
Y un mes después vino un hombre de Siquirres, que ahora vive en Cepán. ¿Cómo se llama, Manuel? Don David. Lo invitaron, yo no lo conocía, a una vigilia. Había de José Quesada. Y en la vigilia dijo: yo no sé por qué tengo que decir esto, pero dice el Señor que lo pruebe y que mi siervo les va a devolver la plata. Y tal. Algún incrédulo dijo: se hablará. Pero los que conocían verdaderamente sabían que era palabra de Dios. Y empezaron a llover cosas, casas, motos, milagros sobrenaturales con base a la obediencia. Amén. También está el testimonio de Horacio en ese momento. Horacio no tenía casa. No tenía casa, empezó a sembrar la semilla. Hermana iglesia, es que tal vez a usted le pasa como: usted cree que yo quiero sacarles plata, pero no. ¿Sabe qué es lo que yo quiero como su padre espiritual? Que prosperes así como prospera tu alma. Amén. Porque tiene que haber un equilibrio. Mi casa también fue un milagro sobrenatural que yo había trabajado. Amén. Amén. Hay muchas cosas y podemos dar testimonios en vigilias o en ayunos de todas esas cosas. Podemos decir: venga, yo quiero decir lo que Dios hizo en mi vida. Pero sabe, iglesia, ¿qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere de ti es que tú le creas. Que tú le creas. Pero aparte de que le creas, que seas paciente. Como dice la Escritura: pacientemente esperé en Jehová. Paciente. ¿Y el qué? Pacientemente. No hay que desesperarnos. El ángel de Jehová, o el mismo Jehová, cuando pasó por casa de Abraham, venían con la gran noticia, ¿se acuerdan? Iban de paso porque iban para Sodoma y Gomorra, pero iban de paso. Ahí era la noticia: ya, Abraham, lo que Dios prometió ya. ¿Y qué dijo Abraham? Ya yo también. Y mi esposa Esther. Y la otra, ¡oh! Seguro decía Sara: qué buen chiste, ¿ah? O sea, incrédula. Dice la Biblia que se rió, pero aunque se hubiera reído, la promesa estaba. Aunque no hubiera creído, la promesa estaba. Amén. Y antes de eso, la misma Sara le había dado a Agar, a Abraham, para que se cumpla la promesa. A veces queremos forzar la promesa. Amados, no está en nuestras manos forzar las cosas. Sara quiso forzar la promesa. Y le digo: llégate a mi sirvienta, ¿verdad? Y nació Ismael, pero nació un hijo de la esclava. Cuando forzamos las cosas, estamos en esclavitud. Solo un amén, pero es cierto. No hay que forzarlas. Y hoy día los musulmanes son de ahí, del hijo de Agar. De ahí son. Pero los hijos de la libre, aquí estamos adorando al Rey, aleluya. Los hijos de la libre, saltamos al que vive. Los hijos de la libre, glorificamos al que vive. Amén. Y los hijos de la libre tenemos promesas. Solo que hay que saber esperar. No hay que forzarlas. Dios te prometió ser un gran siervo. Dios lo va a hacer, solo ver. No lo fuerces. Y si en algún momento lo forzaste, arrepiéntese delante del Señor y dile: papito, me equivoqué, no supe esperar, sácame de esto, quiero servirte. Amén. No sé si me voy a entender. Pero eso es lo que el Espíritu Santo quiere que usted y yo hoy entendamos. Lucas 1:37 dice, que ya son casi las 8:30, pero no dice eso. Dice que para Dios no hay nada, haciendo alusión a qué? Al nacimiento de Jesús.
otra cosa que es llamada, ¿cómo se llama? Porque una muchachita escogida y bendita entre todas las mujeres, hasta hoy día, María, la madre de Jesús, es bendita entre todas las mujeres. No hay una que le quite ese privilegio, amén. No hay una que se lo quite. Por eso lo seguiré diciendo y a voz en pecho. María, bendita de entre todas las mujeres. Escogida por el Rey para un propósito. Porque Dios ya había llamado eso. A través de Isaías lo había dicho. 400 años atrás ya Dios lo había llamado. Las cosas que no. Y nacerá un hijo. Aleluya. Y será llamado admirable, consejero, príncipe de paz. Aleluya. Ya Dios estaba llamando las cosas que no eran como si fueran. Amén. Ahora, ¿qué había que hacer? Esperar. Y el pueblo de Dios esperó y esperó y clamó por un Salvador hasta que llegó el Salvador. Pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque esperaban otra cosa. Mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que esperas. A veces llega y crees esperando otra cosa y no era lo que Dios traía para ti. Amén. Esperaba otra cosa y Judas pensó que él iba a agarrar espada y el otro también. Y él dijo, no, amen a sus enemigos. Barrabás dijo, aquí está la zampada, este hombre revolucionario. Sí, es el mayor revolucionario que ha estado acá, pero con paz y amor. Amén. Porque Dios lo llamó como si no fuera y fue. Amén. Pero ¿qué tuvo el pueblo? Esperó y esperó. Y cuando llegó, no le recibió. Porque dice la Escritura en San Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le reciba, tendrá potestad de ser llamado hijo de Dios. ¿Cuánto le han recibido? Tienes potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. Y tiene la esperanza de la promesa del Rey. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, ¿cuántos vamos a llamar las cosas que no son como si fueran? No. Vamos a esperar que se cumplan las cosas que ha llamado Dios, que no son como si fueran. Lo que es imposible para ti, amada iglesia, para Dios no lo es. ¿Sabes qué tenemos que hacer nada más? Llegar y decirle, Señor, di esto. ¿Se me sale de la mano? Espero en ti. Porque yo sé que tú llamas las cosas que no son como si fueran. Y he aquí, como dijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aleluya. Al rato le vamos a ofrendar el pan. Pónganse de pie, démosle honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre.